Help! Someone please help us! She's in pain! Bác sĩ ơi, có chuyện gì với tôi vậy? Bình tĩnh nào, mẹ và bé đều ổn, không sao đâu. ¿Qué pasará cuando Hoaika, estando embarazada, de repente sufre un fuerte dolor abdominal después de comer jackfruit y es llevada de inmediato a urgencias? En el episodio de hoy, ocurre un momento que deja a Jung completamente en pánico cuando regresa a casa y ve a Hoaika doblada de dolor. Sin pensarlo, la lleva rápidamente al hospital en una situación muy crítica. Dentro de la sala de atención, los médicos la examinan de inmediato, mientras Jung permanece a su lado sosteniendo con fuerza su mano con una angustia que le corta la respiración. Pero lo que más asusta a todos es: ¿habrá afectado este dolor repentino al bebé que Hoaika lleva en su vientre? Un pequeño error podría cambiarlo todo para siempre. Si quieres descubrir este desenlace que deja a todos sin aliento, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios de Lee Hoaika. Y ahora, la historia comienza. Una tarde tranquila, la suave luz del sol entraba por la ventana e iluminaba una pequeña mesa dentro de la casa. Sobre la mesa había un plato de jackfruit maduro de color amarillo brillante que desprendía un aroma dulce muy característico. Hoaika estaba sentada allí pelando con calma cada gajo de la fruta. Sonreía levemente antes de llevarlo a la boca. El dulzor se expandía en su paladar y la hacía sentir cómoda. Después de días de tensión, ese momento le traía una paz poco común. Comió otro gajo y luego otro más sin darse cuenta de que ya había comido bastante. Afuera, el viento soplaba suavemente entre los árboles, creando una calma casi extraña. Pero al poco rato, la sonrisa en los labios de Hoaika comenzó a desvanecerse. Frunció ligeramente el ceño al sentir una sensación de calor que empezaba a recorrer su cuerpo. Al principio era solo una molestia leve. Llevó la mano al vientre por reflejo, tratando de tranquilizarse, pensando que quizá solo había comido demasiado. Pero esa sensación de calor pronto se convirtió en una presión incómoda. Hoaika respiró hondo y su expresión se volvió más seria. Volvió a poner la mano sobre su vientre, esta vez ya no con la misma suavidad. Un dolor sordo empezó a aparecer, no muy intenso, pero suficiente para preocuparla. Se levantó lentamente y dio unos pasos por la habitación, pero se detuvo de inmediato cuando el dolor se hizo más evidente. Hoaika se sostuvo el vientre con una mirada que reflejaba un atisbo de pánico. Pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente. Intentó mantener la calma, pero en su interior la inquietud crecía cada vez más. Y esta vez ya no estaba segura de que fuera solo una sensación normal. El dolor en el vientre de Hoaika no solo no disminuía, sino que se hacía cada vez más evidente. Se apoyó en el borde de la mesa intentando mantenerse en pie, pero las punzadas constantes le impedían sostenerse. Su rostro se puso pálido y su respiración se volvió agitada. Llamó suavemente a Jung con una voz débil, como si temiera que hablar más fuerte empeorara el dolor. En ese momento la puerta se abrió y Jung entró en la casa. Al ver a Hoaika sujetándose el vientre, se quedó paralizado al instante. No hizo falta preguntar mucho para darse cuenta de que algo iba mal. Corrió rápidamente hacia ella, sosteniéndola por los hombros con la mirada llena de preocupación. Le preguntaba una y otra vez dónde le dolía y qué estaba pasando, pero Hoaika solo podía negar con la cabeza, aferrándose con fuerza el vientre. Un dolor repentino hizo que Hoaika se doblara ligeramente. Jung, completamente alarmado, la ayudó a sentarse en una silla, pero al ver la expresión de dolor en su rostro, no pudo esperar ni un segundo más. En su mente solo había un pensamiento: llevarla al hospital de inmediato.
Sin perder tiempo, Jung levantó a Joaika en brazos y salió de la casa con urgencia. El ambiente se volvió tenso y cada paso que daba era más apresurado que el anterior. Joaika se apoyaba en su hombro, intentando resistir el dolor, pero su mirada ya reflejaba pánico. En ese momento ambos compartían el mismo miedo si el bebé en su vientre estaría en peligro. El coche se detuvo bruscamente frente a la entrada del hospital. Jung prácticamente salió disparado, abrió la puerta con prisa y cargó a Joaika en brazos corriendo directo hacia adentro. El pasillo del hospital, iluminado con luces blancas y el leve olor a desinfectante, hacían que el ambiente se sintiera aún más tenso. «¡Emergencia! Mi esposa está embarazada, le duele el vientre», gritó Jung con desesperación. Las enfermeras empujaron de inmediato una camilla hacia ellos. Acostaron a Joaika, su rostro seguía pálido y sus manos no soltaban su vientre. En sus ojos se reflejaba claramente la preocupación mientras respiraba con dificultad. La puerta de urgencias se abrió. Los médicos la recibieron rápidamente, sin perder ni un segundo. Le tomaron la presión, revisaron su ritmo cardíaco y preguntaron rápidamente por su estado. Un médico apoyó suavemente la mano sobre su vientre, observó su reacción y luego indicó que prepararan el equipo de ultrasonido. Jung se quedó fuera sin apartar la mirada de Joaika, pero apenas unos segundos después, la puerta se cerró y él se quedó afuera. El espacio se volvió repentinamente silencioso de una forma inquietante. Dentro de la sala de urgencias, las luces brillaban intensamente. Los equipos comenzaron a funcionar. Los médicos se concentraban en revisar cada indicador con expresiones serias. Joaika estaba allí con una mano sobre el vientre mirando al techo, pero su mente solo pensaba en una cosa. «¿El bebé?», preguntó en voz baja temblorosa si su hijo estaría bien. Nadie respondió de inmediato. Solo se escuchaban los sonidos constantes de las máquinas. Afuera, Jung permanecía inmóvil. Tenía las manos apretadas, las palmas empapadas de sudor. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta de urgencias. Cada segundo que pasaba se hacía eterno. En su mente, una sola pregunta se repetía sin parar. ¿Estarían Joaika y el bebé a salvo? Dentro de la sala de consulta, la luz blanca iluminaba cada rincón, creando un ambiente que se sentía a la vez seguro y tenso. Joaika estaba acostada en la camilla con el rostro aún pálido después del dolor. Su mano descansaba suavemente sobre el vientre como un reflejo instintivo para proteger al bebé. El médico de pie a su lado realizaba el examen con cuidado. El equipo de ultrasonido estaba listo y cada movimiento se hacía con precisión. El ambiente se volvió silencioso, solo interrumpido por el sonido constante de las máquinas. Jung estaba junto a la camilla. No se apartaba de Joaika ni un segundo. Su mano sujetaba la de ella con firmeza cálida pero cargada de preocupación. La apretaba suavemente como queriendo transmitirle calma y fuerza. Joaika giró la mirada hacia Jung. Sus ojos temblaban ligeramente. El miedo seguía ahí, pero al verlo parecía tranquilizarse un poco. Jung asintió levemente. No hacía falta decir nada. Con solo una mirada, ella entendía que él siempre estaría a su lado. El médico comenzó el ultrasonido. La pantalla se iluminó. Las imágenes empezaron a aparecer. Ambos fijaron la vista en ella. El ambiente pareció detenerse por unos segundos. Joaika apretó un poco más la mano de Jung. Su corazón latía rápido. Jung no estaba menos tenso. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla, esperando cada palabra del médico. En ese momento, nadie se atrevía a hablar. Solo había una misma preocupación compartida. Si el bebé estaría a salvo. La pantalla del ultrasonido seguía iluminando el rostro de todos en la habitación. El médico movía el transductor con cuidado sobre el vientre de Joaika, observando atentamente cada detalle que aparecía en la imagen. El silencio era tan profundo que incluso el leve sonido del equipo parecía amplificarse. Jung no apartaba la mirada.
Sus dedos seguían entrelazados con los de Huayca, sujetándolos con firmeza como si temiera que en cualquier momento algo pudiera salir mal. Pasaron unos segundos más. Luego, el médico frunció ligeramente el ceño. Pero no era una expresión de alarma, sino más bien de concentración. Huayca tragó saliva. «Doctor», preguntó con voz temblorosa, «¿mi bebé? Está bien». El médico no respondió de inmediato. Ajustó un poco el equipo, observó otra vez la pantalla y finalmente asintió con calma. «Tranquila», dijo con una voz serena, «el bebé está bien». Las palabras cayeron como un alivio inmediato. Huayca cerró los ojos por un instante como si soltara de golpe toda la tensión acumulada. Hung, a su lado, dejó escapar un suspiro largo, profundo que llevaba conteniendo desde que todo había comenzado. «¿De verdad? ¿No hay ningún problema?», preguntó Hung todavía con cierta incredulidad. El médico negó suavemente con la cabeza. «No hay signos de complicaciones en el embarazo. El ritmo cardíaco del bebé es estable y todo indica que se encuentra en buen estado». El ambiente en la sala cambió en ese instante. La tensión que antes lo llenaba todo comenzó a disiparse poco a poco. Huayca apretó con más fuerza la mano de Hung, esta vez no por miedo, sino por alivio. Pero Hung aún no estaba completamente tranquilo. «Entonces, ¿por qué le duele tanto el vientre?», insistió mirando al médico. Parecía muy grave. El médico retiró el transductor y tomó un paño para limpiar suavemente el gel del abdomen de Huayca. Luego se acomodó frente a ellos con una expresión tranquila. «Lo más probable es que se trate de una reacción digestiva», explicó. «¿Ha comido algo en particular antes de que comenzara el dolor?». Huayca abrió los ojos lentamente, aún un poco débil. «Meat, comí bastante meat», respondió en voz baja. El médico asintió como si ya esperara esa respuesta. «El jackfruit es una fruta que genera bastante calor en el cuerpo, especialmente cuando se consume en grandes cantidades», dijo. «En algunas personas puede provocar sensación de ardor, distensión abdominal e incluso dolor». Hung frunció el ceño. «Entonces, ¿solo fue por eso?». «Sí», respondió el médico con firmeza. «En este caso no hay indicios de que el dolor esté relacionado con el embarazo. Es más bien una irritación digestiva causada por la comida». Huayca dejó escapar un pequeño suspiro. Sus hombros, que antes estaban tensos, se relajaron poco a poco. «Pero dolía mucho», murmuró. El médico sonrió ligeramente con comprensión. «Es normal. Cuando el sistema digestivo reacciona de esa manera, el dolor puede ser bastante intenso, especialmente en una mujer embarazada, ya que el cuerpo es más sensible en este periodo». Hung bajó la mirada por un momento como asimilando todo. «Entonces, ¿no hay peligro para el bebé?», no respondió el médico con seguridad. «El bebé está completamente a salvo». Esa frase fue lo que finalmente disipó por completo el miedo que aún quedaba. Hung apretó los labios emocionado y volvió a mirar a Huayca. Ella también lo miraba. Sus ojos estaban ligeramente húmedos. Sin decir una palabra, Hung llevó la mano de Huayca hacia su pecho y la sostuvo con ambas manos. «Gracias a Dios», susurró. El médico continuó explicando. «De todas formas, vamos a mantenerla en observación durante un tiempo, para asegurarnos de que el dolor disminuya completamente. Le administraremos algunos medicamentos suaves para aliviar la irritación y ayudar a que el sistema digestivo se estabilice». Hung asintió de inmediato. «Sí, por favor, haga todo lo necesario». «No se preocupen», añadió el médico. «Solo necesita reposo y tiempo. En unas horas debería sentirse mucho mejor». El ambiente en la sala ya era completamente distinto. La ansiedad había sido reemplazada por un silencio tranquilo. El médico terminó de anotar algunos datos y luego se retiró dejando a ambos solos. Por unos segundos ninguno dijo nada. Solo se miraban. Hung levantó lentamente la mano y acarició suavemente el rostro de Huayca. «Me asustaste mucho», dijo en voz baja. Huayca intentó sonreír, aunque todavía se notaba cansada. «Yo también tuve miedo», respondió. «Pensé que algo le había pasado al bebé».
Hong negó con la cabeza acercándose un poco más. «Pero todo está bien», dijo suavemente. «Ambos están bien». Ella asintió. Sus dedos se entrelazaron otra vez, esta vez sin temblar. Hung llevó la mano de Huaika hasta sus labios y la besó con cuidado. «Gracias por estar bien», murmuró. Huaika lo miró con ternura. «Gracias por no dejarme sola». Hung esbozó una pequeña sonrisa. «Nunca lo haré». El tiempo pareció detenerse en ese instante. Afuera el hospital seguía con su ritmo habitual, pero dentro de esa habitación todo se había vuelto tranquilo. El peligro que ambos temían no existía. Solo había quedado el susto y el alivio. Hong se acomodó mejor junto a la cama sin soltar la mano de Huaika en ningún momento. «A partir de ahora», dijo con un tono más suave, «vamos a tener más cuidado, ¿sí?» Huaika asintió ligeramente. «No volveré a comer tanto meat». Hung dejó escapar una leve risa. «Sí, creo que es mejor». Ambos compartieron una pequeña sonrisa. Una sonrisa que después de todo lo ocurrido tenía un significado mucho más profundo. El miedo había pasado, y lo único que quedaba era el deseo de proteger aquello que más importaba. Hung miró nuevamente el vientre de Huaika. Luego apoyó su mano suavemente sobre él. «Todo está bien», susurró. Y por primera vez desde que comenzó todo, su corazón finalmente se sintió en paz.